La Noche Triste, hecho histórico destacado del Imperio Español en el siglo XVI, que se produjo en la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, en la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán, siendo el protagonista español más destacado de este episodio Hernán Cortés. No obstante, la historia de Cortés en tierras americanas no acabaría esa noche, sino que también deberemos destacar la posterior batalla de Otumba. En noviembre de 1519, Cortés y su ejército entraron en la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán, tras derrotar a los tlaxcaltecas, que se convirtieron en posteriores aliados, y a los cholultecas. El mismo emperador Montezuma II, rodeado de la nobleza mexica, lo esperaba y ambos intercambiaron regalos. Después del recibimiento, Cortés fue hospedado en el palacio de Azayalcat, en el centro de la mismísima capital. La capital se encontraba en mitad de una gran laguna, unida a tierra por varias pasarelas con puentes, por lo que era difícil tanto entrar como salir. Pronto, los españoles descubrirían un imponente tesoro en los aposentos de Montezuma II. Poco después, este aceptaría ser vasallo de Carlos I, aunque probablemente Montezuma no era consciente de lo que significaba por la dificultad de las comunicaciones. La situación de los españoles era muy complicada, pues estaban rodeados por miles de guerreros indígenas, pudiéndose convertir fácilmente en una trampa o encerrona. Por ello, Cortés decidió hacer prisionero al emperador, para convertirlo en rehén. La muerte de varios españoles a mano de los totonacas, vasallos de los aztecas, dio a Cortés la excusa perfecta para tomar prisionero a Montezuma. El emperador fue conducido al palacio de Azayalcat, convertido en cuartel por Cortés. Los aztecas, por su parte, al verlo pasar como rehén, enfurecieron y amenazaron con echar a los españoles de la ciudad. Cortés exigiría la entrega del cacique Cuauhpopoca, el causante de la muerte de sus hombres, y cuando éste se presentó con su séquito, los españoles los quemaron vivos. Cortés construyó una flotilla de bergantines con los que controlar el lago y asegurarse los accesos y las salidas a la ciudad, pero, a primeros de marzo, la situación en la capital se complicó. Pánfilo de Narváez, a la orden del gobernador de Cuba, se acercaba con una fuerza española de 900 hombres y 60 caballos, para acabar con el mando de Cortés. Sin embargo, Cortés partiría a enfrentarse con él, dejando a tan solo 120 hombres en la capital, al mando de Alvarado. Lograría derrotar a Narváez, y muchos de sus hombres se unieron a sus filas, pero en la capital se había producido el desastre mientras se ausentaba. Alvarado, ante los rumores del levantamiento de los aztecas, aprovechó la marcha de Cortés y atacó primero, provocando una masacre que desembocaría en un levantamiento general, y los españoles tuvieron que hacerse fuertes en el palacio, rechazando varios ataques. Montezuma fue forzado a dirigirse a la población para que se retirasen, consiguiéndolo temporalmente. A la llegada de Cortés, este intentó restablecer la situación, usando de nuevo a Montezuma II, que, tras asomarse a la azotea de palacio, fue atacado y herido mortalmente por la población, que vieron la complicidad del emperador con los españoles. Muerto Montezuma II, su hermano, Cuitláhuac, se erigió como su gobernante y caudillo de guerra, desplegando una gran actividad para alistar tropas y luchar contra los españoles. La insurrección se generalizó y comenzó el asedio a Palacio, donde quedaron cercados los hombres de Cortés. Pero tras una semana de combates, muy escasos de alimentos, la situación para los españoles comenzaba a ser crítica. Desde sus atalayas, observaron que la única calzada para salir de la ciudad era la de Tacuba, que sería una trampa perfecta, pues los aztecas querían capturarlos para su posterior sacrificio a los dioses. Cortés buscó la sorpresa táctica saliendo en la lluviosa noche del 30 de junio. Formaron una vanguardia de 200 hombres que transportaban un puente portátil hecho con materiales del palacio para cruzar los canales y los vanos de la calzada. Detrás marchaba Cortés con el grueso y parte del tesoro. Le seguían los aliados indios, unos 1000 guerreros, con las piezas de artillería. La retaguardia la formaban 60 hombres a caballo al mando de Alvarado. Salieron sigilosamente y lograron cruzar los primeros canales sin ser molestados. Pero de pronto se dio la voz de alarma, retumbaron los tambores aztecas y miles de guerreros convergieron sobre la calzada.
La vanguardia mantuvo su ímpetu, se abrió paso hasta la calzada de Tacuba, donde fue atacada desde las numerosas embarcaciones con todo tipo de proyectiles. Pero los españoles lucharon con la furia de la desesperación y contra todo pronóstico, los hombres de la vanguardia llegaron a la orilla y a la salvación. El grupo de Cortés también lo logró, aunque con numerosas bajas, pero el resto de la columna no tuvo tanta suerte, pues el puente portátil, por el peso de las cargas y numerosas personas, se deshizo y la columna de españoles se disgregó. Algunos lograron formar grupos compactos de docenas de soldados, que lograron abrirse paso entre los aztecas, pero otros quedaron abatidos o capturados. Muchos murieron ahogados al caer a la laguna, arrastrados por el peso del equipo. Un grupo, viendo el camino cortado, volvió al palacio, donde resistió varios días antes de ser aniquilados. La retaguardia resultó aniquilada también. Alvarado fue salvado por un compañero que lo subió a su caballo. Hombres y caballos se ahogaron en las acequias y pozas y se perdió toda la artillería y parte de los arcabuces. Cortés, que había permanecido en la calzada de Tacuba hasta el amanecer, tratando de rescatar a sus compañeros, se sentó bajo un árbol a lamentar la pérdida de la mitad de su ejército. Esa noche ha pasado a la historia del Imperio Español como la noche triste. Las pérdidas habían sido terribles. Los indios aliados de Cortés fueron masacrados. Habían muerto o capturado a 600 españoles. Fray Francisco de Aguilar, fuente importante de este suceso, nos relata: aquí quedaron muchos españoles tendidos, de ellos muertos y de ellos heridos, y otros de miedo y espanto, sin herida alguna, desmayados. Y como todos íbamos huyendo, no había hombre que ayudase y diese la mano a su compañero, ni a su propio padre, ni a su propio hermano. De este modo nos relata la crudeza del momento. Las bajas de los indios también debieron de ser de miles, pero tampoco hay datos al respecto. Sin embargo, a pesar del desastre, parte del ejército español consiguió sobrevivir. Los aztecas no contaban con la capacidad de los conquistadores para combatir en tales condiciones de inferioridad, sin perder la cohesión ni el espíritu de lucha. Tampoco contaron con la capacidad de rehacerse, tanto de los soldados como del propio Hernán Cortés, siendo uno de los siguientes capítulos la interesante batalla de Otumba, que trataremos en este canal.